Aquí. Entonces la próxima semana vamos a tener algo temático para luego retomar, primeramente Dios, con Gálatas. Vamos a capítulo 5, vamos a estudiar hoy del verso 20, donde nos quedamos la semana pasada, al verso 26. Y el título que se está manejando para este estudio es el mismo de la semana pasada, Guiados por Dios, segunda parte. Y vamos a leer lo que vamos a estudiar y luego seguimos leyendo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Padre, gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Danos fortaleza, danos discernimiento, danos de nuevo para enseñar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones, Señor. Enséñanos, muéstranos quién eres, Señor, a través de tu palabra, y sé tú el que sigue fortaleciendo y santificando tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque eres un Dios vivo, Señor. Eres un Dios que se pasea en medio de las sillas y que nos habla a través de su Espíritu. Gracias porque no quieres dejarnos como estamos y quieres seguir todos los días hablándonos. Gracias. Gracias porque no te cansas. Gracias porque eres paciente. Gracias porque eres amoroso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a agarrar el contexto de las semanas pasadas, ¿no? El contexto es a partir del capítulo 5, del verso 1 al verso 16, hay dos mandatos fuertes. El primero, el verso 1, dice Pablo, el capítulo 5, dice: estad firmes en la libertad. No es un tema de que cuando tengas chance puede ser que estés firme o en algún momento de tu vida, no, dice estad firmes en la libertad. Es un mandamiento a través del apóstol Pablo. Y en el verso 16, que fue donde nos quedamos la semana pasada, un poquito más abajo, es andar en el Espíritu. Ese es otro mandato que vemos en este capítulo 5, andar en el Espíritu. Ahora son dos instrucciones de Pablo para la iglesia a través del Espíritu Santo. Le dice andar en el Espíritu, y retomando ya para ver lo del día de hoy, es santos de Dios, ¿sí? Andar en el Espíritu es como santos de Dios. Si tú escuchas la palabra santo, ¿no? Y yo la primera vez que me dijeron santo, mi mente se imaginó al luchador, ¿sí? Si tengo problemas, tienes que orar por tu pastor, ¿sí? Pero la palabra santo significa apartado para Dios, no significa perfecto de Dios, significa apartado, separado para que Dios empiece a hacer una obra en él. Eso es ser santo. Santidad es ir trabajando junto con Dios en tu corazón. Entonces, ¿qué diferencia hay con el mundo, brother? Que el mundo no tiene ni idea de lo que es santidad, de lo que es ser santo, ¿sí? Nosotros somos santos porque a través de la sangre de Cristo Dios nos santificó, Dios nos hizo santos, nos apartó, ¿sí? Y empezamos a vivir una vida sobrenatural en Jesús, y no nos dejó en esa vida antigua, sino nos salvó, nos rescató, quiere vivir con nosotros y nos pide el día de hoy: anda en el Espíritu. La palabra andar, vimos la semana pasada, es conducidos, guiados por Él. Tú le das el volante al Señor y dices: Señor, lo he intentado de muchas maneras, he intentado hacer esto y no puedo, te necesito, lléname de tu Espíritu y sé tú el que me lleve. Haz algo sobrenatural. Y cuando Dios empieza a caminar con nosotros, nos empieza a guiar, la carne, tu carne, empieza a ser oprimida, ¿sí? Empieza a ser totalmente como el vaso de horchata, ¿no? Mis ejemplos de la semana pasada, es un vaso de horchata donde la horchata queda hasta abajo. Esa es tu carne, y lo que queda arriba es el Espíritu. Y Dios quiere llenarnos de su Espíritu, quiere rebosarnos de su Espíritu para no caer en la carne. Sin embargo, como creyentes muchas veces caemos. Y te digo algo, vimos la semana pasada, Dios no se espanta. Dios no es un Dios que dice: ya vi por dónde, ese hermano vi lo que vio en el internet el otro día. Dios lo sabe y no se espanta. Él quiere que le llames a tu pecado como es y que se lo presentes y le digas: Señor, ayúdame.
Tengo problemas con esto, porque luego empezamos en este tema de que soy santo y confundimos santo con perfecto, y no es lo que Dios quiere, ¿sí? Santo es apartado, es caminar, andar en el Espíritu, llevados por Él por este mundo sobrenatural en donde Dios aplasta los deseos de la carne, en donde la palabra de Dios oprime los deseos de la carne. Y estos dos mandatos, te digo, empieza la lista que empezamos la semana pasada y que no pudimos terminar, los deseos de la carne, ¿no? Y Dios es bien claro, y la matemática de Dios es simple. A veces nos imaginamos que tenemos un Dios complicado en donde pues, hay que estar descifrando, no. Dios es simple. En esta porción Dios utiliza la matemática. La carne es contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la carne no se llevan, no pueden tener comunión carne y espíritu. Sí, no puede. Entonces la semana pasada Dios nos dijo que el deseo de la carne, ¿sí?, es todo aquello que te lleva a tener frutos de la carne, ¿sí? Es eso. Pablo nos recordó en Romanos 7:15 que él también fue un hombre que padeció con su carne, que padeció, dice, con mi mente, con mi corazón quiero hacer las cosas que Dios me pide y amo a Dios, pero con la ley de mis miembros, de mi cuerpo, hago otra cosa, ¿sí? Y como te dije, Dios no se espanta. Dios sabía eso. ¿Y de dónde fue la primera vez que alguien fue dominado por su carne y cayó? Desde el Edén, ¿sí? Desde Eva. Ahí fue un deseo carnal cuando Satanás le presenta el fruto, que no es una manzana, por cierto. Si lees Génesis, nunca dice manzana, ¿eh? Digo, está claro nada más, porque la manzana de Adán, no es manzana, ¿sí? Dice fruto, nunca dice manzana. Léelo en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Eva cae en ese deseo y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo impidió? Porque ¿sabes por qué? Porque Dios sabía que tenía que permitir el acceso del pecado, de que su creación sea corrompida para que Él pudiera demostrar su gracia y su misericordia, su perdón y su regreso de nosotros a casa a través de Cristo Jesús. Tenía que ser así, ¿sí? Ahora, la naturaleza del hombre siempre es esa, es una naturaleza caída, es una naturaleza que anhela siempre lo malo, ¿sí? Entonces ya estoy amolado, pastor, porque si vieras lo que pensé antes de venir, si vieras lo que hice, Dios lo sabe, y por eso te trajo hoy, ¿sí? Como hijos de Dios, la marca de un hijo de Dios no es haber extinguido el deseo de la carne por siempre, porque muchas veces decimos, no, es que para ser cristiano tengo que tener la carne total, o sea, perfección, y te digo algo, caes en legalismo y caes en hipocresía, ¿sí? Y al final tantas reglas y tantas cosas para que realmente lo que debe de cambiar está aquí, no por fuera. Y a veces pensamos que el cambio es de afuera hacia adentro y hacemos cosas externas pensando que soy más santo por hacer eso. Estamos equivocados. El cambio comienza de adentro hacia ¿dónde? Hacia afuera, ¿sí? Haber extinguido la carne para siempre es una lucha que vamos a tener toda nuestra vida. Y si intentamos decir, no, ya no tengo problemas con la carne, aguas. ¿Sabes quién decía eso? Los fariseos, los farisfeos les decimos, ¿no? ¿Sí? Es una batalla como cristianos en contra de esto. Es una guerra todos los días con tu carne, mis hermanos. Ahora, ¿cómo estás? ¿Perdiendo? ¿Ganando? Dios lo sabe, Dios te ama, Dios quiere capacitarte con la armadura del Espíritu de Efesios, con la palabra, con el Espíritu. Dios nos ha dado todo. Y lo más importante, mis hermanos, Dios nos dio la victoria a través de su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Sí, así es. Ahora, esta es la naturaleza nueva del creyente. No es perfección, que nos quede claro. La naturaleza del creyente nueva no es perfecto, ya es cristiano, ¿no? Y el pastor es perfecto y los que sirven son perfectos. No. Agárrate un día al pastor con hambre y va a estar enojado el vato, ¿sí? Ahora, no es que seamos perfectos, pero sí es un deseo que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, de agradarle a Dios y de caminar y reconocer, como cantamos hace rato, que Él es nuestro Señor, ¿sí? Y le pedimos todos los días, Señor, no me sueltes, ¿sí? Porque yo no me voy a soltar de ti, como le dijo Jacob en Peniel a Dios. Yo no me voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo no me voy a soltar, Señor, hasta que no te lleves esto horrible que tengo en mi corazón, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Envidias? ¿Contiendas? ¿Falta de perdón?
vanagloria, todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y llegamos con Dios con nuestra lista y Señor, ayúdame con provisión, es lo primero que pides. No estoy diciendo que está mal, no, pero no es lo que Dios quiere escuchar en las mañanas. Dios quiere escuchar que le confieses lo que hiciste un tiempo atrás, horas antes, ¿sí? Y no es que Él no lo sepa, vuelvo a repetir, quiere que le lleves tu carne, que le presentes eso, que le digas, Señor, es esto, ayúdame, ¿sí? Dios sabe lo que es eso. Ahora, el Espíritu es en contra de la carne, ¿sí? Cuando andamos en el Espíritu viene algo sobrenatural en tu vida. Somos llenos de su Espíritu, de su palabra, y empezamos a ver todo con una óptica totalmente diferente, ¿sí? Empezamos a ver todo totalmente diferente. Pablo fue transformado de adentro hacia afuera. Pablo estuvo viviendo mucho tiempo de afuera hacia adentro. Y él pensaba que estaba cumpliendo la ley. Y él pensaba que, en cuanto a la ley, dice, celoso, dice. En cuanto a algún fariseo, dice. Pero todos mis títulos, dice Pablo, todos esos títulos que tengo colgado de apóstol y lo tengo por basura. Si no, no me sirve. Lo tengo por basura con tal de conocer cada día a mi Señor Jesús. Por relacionarme todos los días con Cristo. Ahí, mis hermanos, empiezan los cambios en tu relación diaria con Cristo, ¿sí? Ahora, la semana pasada vimos que el origen de todos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas es del odio, ¿sí? Es que me hizo, eso es odio. Todo viene del odio y no es de Dios, y el Espíritu Santo nunca nos mandó a odiar. Y el verso 12 vamos a terminar, 20, vamos a terminar ya con esto de la carne. Nos quedamos la semana pasada en las herejías. ¿Recuerdas que vimos ya todas las anteriores? El día de hoy nos quedamos como que en la parte final del verso 20, herejías. Y la palabra herejía, verso 20 al final, viene del griego airesis, que significa elegir elecciones. Eso significa, ¿no? Para elegir elecciones. Y esta palabra herejía muchas veces la podemos, porque está muy de moda el tema de herejes, que tú eres un hereje, que hay muchos herejes, ¿no? Entonces, este rollo, ¿sí? La palabra herejía realmente lo que quiere decir aquí es eso. Es una injusta división de opiniones. Eso es lo que quiere decir del griego, de lo que dice aquí esta palabra, ¿sí? Es en un mundo donde hay muchas herejías, donde hay muchas sectas, sí, se aplica para eso, pero principalmente se aplica para un corazón hereje, ¿sí? Un corazón que tiene sus divisiones de opinión y eso dice, y yo tengo la razón y todos están equivocados, hasta Dios. Bueno, Dios a veces no, ¿no? Ese es un corazón hereje. Y si pensamos en hereje y ya nos vamos luego contra las doctrinas, y es que sí, hay parte de eso, pero todo parte de un corazón herético, ¿sí? Y decimos, ¿cómo no se dan cuenta que están en herejía? Y Dios te dice, ¿cómo no te das cuenta que a veces tú eres un hereje? ¿Sí? Porque tú tienes tu injusta división de tu opinión, ¿sí? Y estás, no. En mi tierra, yo soy de Mérida, la mejor ciudad del mundo. Por cierto, paréntesis. Mi mamá tiene un dicho, y me está viendo en Facebook, me va a regañar cuando llegue a la casa. Tú eres como un buen yucateco. Cuando dices ma, es ma, ¿no? La palabra ma significa no. Estamos aprendiendo esa maya hoy. Entonces, cuando un yucateco tiene la fama de ser yucaterco, es porque dice no, no. O sea, ma es ma. Y a veces caemos en eso. No es no. ¿Por qué? Porque no. Pero y todos en tu casa, y está tu esposa, y tus hijos, y hasta el pastor, hasta la predicación, y tú, no, hermano, tienes un corazón hereje, tienes un fruto de la carne, que es herejía, es eso, ¿sí? Y Pablo sabe de lo que está hablando, porque Pablo fue un hereje. ¿Cómo crees? ¿Fue fariseo? Sí, pero él pensaba que tenía la razón, él decía, yo tengo la razón, yo voy a matar cristianos, ¿sí? Hasta que tiene ese encuentro con Cristo rumbo a Damasco y le cambió la vida. Sí, y le cambió la vida. Pablo sabe qué es eso. Sí. Hay toda una diferencia del mundo entre creer que tenemos la razón y creer que todo el mundo se equivoca. Debemos tener mucho cuidado con eso. Eso es un fruto de la carne y va de la mano con la anterior herejía, que es disensión. Son gemelitos, ¿sí? Todos están mal, menos yo. No hay iglesia que me merezca. O sea,
Todos están mal, ¿sí? Tengo que ir a conquistar iglesias, ¿sí? Porque están mal todos, o sea, y de verdad, mis hermanos, Dios nos ha librado de gente así que dices, espérate, espérate. El Espíritu Santo nunca va a llevar ni llevará a nadie a ser hereje, ¿sí? ¿Por qué? Porque una característica de un hereje es una inflexible tolerancia, ¿sí? Es eso, y se origina del odio, ¿sí? ¿Cómo estás con esto de la tolerancia hoy? ¿Sí? Mis hermanos, somos y estamos para amar con límites de amor, ¿sí? No con fronteras de odio. No podemos despreciar a las personas porque piensan diferente. No te estoy diciendo, ya el pastor va, ya es como si fuera ecumenista, no estoy diciendo eso. Pero hay que amar, ¿sí? Hay que amar y no poner fronteras de odio. Cuidado. El siguiente es envidia. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envidia. La palabra de envidia viene del griego tonos, ¿sí? Y esta envidia no es algo de querer lo que otro tiene, porque pensamos, es que es envidioso porque yo tengo, no sé, me acabo de comer una hamburguesa y él no ha comido y me tiene envidia, ¿no? ¿Tienes envidia, bro? ¿Te dices, no? O si sacas una torta ahorita a media predicación, te voy a tener mucha envidia, porque como a las 12 me da hambre, ¿sí? Pero no se trata de eso, sino la palabra envidia que vemos aquí es amargarse por algo que el otro tiene y yo no. ¿Sí me explico? Es amargarse, es vivir una vida amargado porque ellos tienen algo y yo no, y vives una vida así. Qué triste, vivir amargado, ¿sí? Porque tiene alguien y yo no lo tengo, y esa es una enfermedad espiritual más peligrosa, mis hermanos. La gente en el mundo se asesina, se mata, se destruye por la envidia, porque viven con un corazón amargado. Y esto, mis hermanos, en un corazón que es cristiano, que empieza a tener esos frutos de la envidia, es movido porque no descansa en que Dios tiene el control de su vida y que Dios le está dando lo necesario, porque dice el Salmo, si te doy más, te vas a olvidar de mí. Si te doy menos, vas a blasfemar en mi nombre, mejor te dejo a media tabla, ¿sí? Y eso es descansar en Dios. Descansar en que Él y en su soberanía sabe lo que tienes y lo que no tienes. Al final, tengas o no tengas, Jesucristo es más que suficiente. Amén. Claro, sí. El Espíritu Santo no va a llevar a la gente a amargarse por envidia. Jamás. Jamás, hermanos. Que Dios nos ayude, nos limpie de nuestro corazón si has tenido estos pensamientos o algo en estos días. Sí. Homicidios, es el siguiente fruto. La palabra homicidio es asesinato en griego. Viene del griego phonos, significa adulterio por el interior y odio por la vida. Eso es. Y la primera, tristemente, la primera creación de Dios que se mató entre especies, ¿qué crees que fue? Los humanos. Así es. ¿Sí? Qué tristeza. Y ahorita está el Estado y México y todo está plagado de homicidios, de muerte. ¿Sí? Triste que los únicos que fuimos creados a la imagen de nuestro Creador, los únicos que tienen el soplo, el aliento de vida de nuestro Dios, son los que se asesinan unos a otros. Y lo peor, mis hermanos, incluso hasta antes de nacer, se matan. Cuando hay un espermatozoide y un óvulo se une, ya está la vida, ahí ya está el soplo de Dios. No puedes decir que en el primer mes no hay vida. Mentira diabólica, ¿sí? Mentira diabólica. Desde que hay esa concepción ya hay vida, porque ni tú ni yo somos capaces de tocar una célula para generar energía, solamente Dios, ¿sí? No hay cristianos pro aborto, no existe, porque no son cristianos. Somos pro vida siempre, ¿sí? Tristemente, el hombre es el que se anda matando entre ellos. Yo trabajé 5 o 6 años en la fiscalía de forense, por eso es que veo loco, ¿sí?
Y de verdad, mis hermanos, hay muchas cosas que en la prensa no sale de los homicidios. Y ves cada odio, cada cosa tan fea en esos lugares, que dices, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se matan? ¿Sí? Un fruto de la carne, ¿sí? Somos los únicos que hacemos eso. Te debe de volar la cabeza. Somos los únicos a los que Dios ama más que cualquier otra creación, ¿sí? El Espíritu Santo nunca va a guiar a las personas a asesinar. Y estoy estudiando esto, ¿no? Y me viene a la mente, mi mente caída, y los muertos del Antiguo Testamento que Dios ordenó matar. Y te puedes topar con alguien que te pregunte eso, sobre todo los que quieren retar la Biblia. Luego se van tristes porque la Biblia les contesta, pero les gusta, como yo, me puse triste cuando Dios me contestó. Y Dios me llevó a muchos pasajes, y no vamos a entrar en detalle, pero si tienes donde apuntar, apunta el Salmo 68, 18, apunta Primera de Pedro 3, 19, 4, 6 de Primera de Pedro, Isaías 61, del verso 1 al verso 2, y Lucas 4, 18. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios ordenó matar? ¿Por qué Dios ordenó matar a los enemigos de Israel? ¿Por qué Dios lo permitió? Antes que nada no había venido Cristo, no era la gracia todavía. Estábamos todavía bajo la ley, y la gente que murió en el Antiguo Testamento no eran personas buenas, ¿sí? Sin embargo, Dios permitió y ordenó eso. Ahora, a partir de la cruz, y hay que entender esto, a partir de la cruz del Calvario, todo cósmicamente y universalmente cambió, ¿sí? Porque dice la Escritura en estos textos que te cité, que Cristo, en los 3 días, cuando Cristo muere en la cruz y pasan 3 días antes de su resurrección, Cristo no estuvo durmiendo o estuvo en sueños, ¿no? Como dicen que en un lugar en sueños, no. Nuestro Señor estuvo trabajando y bajó a las profundidades a llevarse cautiva a la cautividad y a llevarse a las personas que habían estado en el Seol, todos aquellos que habían muerto sin Cristo. Jesús bajó a predicarles el Evangelio y después se los llevó. Viene la cruz, la gracia, y ya venimos nosotros. Si tu pregunta es, ¿y dónde quedaron los niños sacrificados por los mayas? Los niños, porque puedes decir, estábamos mejor con nuestras tradiciones. ¿Neta crees eso? O sea, ¿neta? No, claro que no. Todos merecíamos morir destituidos de la gloria de Dios. Pero le damos gracias a Dios por Cristo, ¿sí? Porque a partir de la cruz todo cambió. Y hubo un cambio. Esa es de las profundidades, de la anchura, de toda la extensión que abarca la gracia de Dios, ¿sí? Y no puedo darte muchos detalles porque hay cosas que igual me quedo, y cuando llegue con el Señor tengo mi lista de dudas, ¿sí? 300,000 dudas, Señor, y el Señor va a decir, cállate y adórame. Amén. Eso vamos a hacer. De la cruz en adelante, las cosas en términos espirituales fueron diferentes y entramos en la gracia, ¿sí? Quisiera ser como el Antiguo Testamento. Uy, cuidado, porque si te subías a cantar y tenías algo, ¿qué crees que pasaba? Ahí estaba el pastor Rodrigo, ahí quedó. Gracias por tu gracia, Señor. Borracheras. Siguiente. La palabra borrachera define embriaguez. Embriaguez, ¿sí? No podemos discutir ahorita un tema de que es permitido que el que si me quiero tomar una, o sea, no te voy a poner a discutir eso, ni te voy a decir ni sí ni no, ¿sí? Porque si te digo no lo hagas, ¿a qué legalista? Si te digo sí, es borracho. No, yo voy a ver lo que está escrito, y lo que dice aquí son borracheras. La palabra borrachera, porque entonces yo te puedo invitar un caramelo con un poco de vainilla que tiene un derivado del alcohol, y lo comes y estás tomando alcohol. Pecador, te voy a decir, ¿no? Pecador, te voy a decir. O sea, no podemos discutir eso. Lo que está aquí escrito es borrachera. Y la Biblia, mis hermanos, desde el libro de Génesis, desde Noé, nos muestra que una borrachera no acaba bien. No acaba bien. ¿Recuerdas que Noé se embriaga? Después del el diluvio y se baja, dice que agarró vino y ¿para qué te quiero? Se embriaga. ¿Y qué sucede? Hubo un problema horroroso sexual con su hijo.
¿sí? Y de ahí podemos ver más caídas en el Antiguo Testamento, en donde habla del abuso del alcohol, y lo que ocurre es un fruto de la carne. El Espíritu Santo nunca mandó a sus hijos, nunca va a mandar a abusar del alcohol. Cristo, Dios, prohíbe la borrachera tajantemente, ¿sí? Tajantemente. Bueno, te voy a poner mi pretexto, un exalcohólico, ¿no? Y no es Alcohólicos Anónimos aquí, no. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo tuve muchos problemas con el alcoholismo antes de conocer a Cristo. Y yo decía, mi pretexto era el siguiente: soy un borracho gracioso, ¿sí? No me meto con nadie, o sea, llego, soy cotorreo y todo, y dices, bueno, tiene derecho, trabajo, tengo 3 trabajos, tengo que descansar, mi escape es el alcohol. No un cartón, ¿sí? Lo que hubiera. El problema, mis hermanos, no es eso, es la afectación y el abandono hacia tu familia, ¿sí? Es eso. Cuando tú estás borracho, no le prestas atención a tus hijos. Cuando tú estás crudo, no le prestas atención a tu esposa. No quieres saber nada. Y si tú sumas las horas de tus borracheras y de tus crudas, te vas a asustar. Sí, te vas a asustar. Es la afectación y el abandono que una persona muestra hacia los demás cuando está dominado por el alcohol. Es eso. Por algo Dios prohíbe eso, mis hermanos. Claro que lo prohíbe. Es nuestro creador. Él sabe lo que genera el abuso del alcohol, ¿sí? Además de muchas enfermedades crónicas que aparecen con el tiempo. El alcohol tiene un hermano gemelo, y por eso está después de borracheras, orgías. Son pecados sexuales. Y cuando una persona está totalmente sin autocontrol por el alcohol, lo primero que piensa es en adulterar, en fornicar. No, yo estaba en mi casa, no hacía yo nada, sí, pero acá ¿qué había? Claro, sí. Ahora, ¿por qué Pablo los pone juntos? Porque en Galacia, los griegos, Galacia, Grecia, era muy común eso. Era muy común las fiestas con exceso de alcohol y que terminaban en este tipo de pecados. ¿Sí? Hermanos, el tema no es que el alcohol sea del diablo. Porque entonces cuando te vayan a sacar sangre, no me pongas alcohol, es del diablo, vas a decir, ¿no? O sea, no. El tema es que el abuso y un corazón dominado, no solo por el alcohol, puede ser por tu Facebook, puede ser dominado por tu celular, puede ser dominado por todo, ¿sí? Cuando eres dominado por eso, estás siendo dominado por tu carne, abandonas el tiempo con tu familia, y el Espíritu Santo nunca llevó a las personas a eso. Y viene el otro fruto de la carne, orgías. Significa momentos de fiesta desenfrenada que rebajan a hombres y mujeres y son molestas para los demás. Esta es la definición. Y dices, quiero vivir mi vida, ¿sí? Y quiero darme un break de la iglesia, quiero darme un break de Cristo. Tú ya lo probaste, papá. O sea, no te lo aconsejo. No te lo aconsejo. Un momento de pecado, puede generarte toda una vida de dolor. Hace poco, no mucho tiempo, tuve una conversación con un compañero del trabajo, un enfermero. Hasta ahí te lo voy a dejar. No viene a la iglesia, porque estás, ¿quién es? Él es homosexual, y en el trabajo yo le comparto el evangelio. Y en una ocasión me dice, oye Rodrigo, tengo VIH, me dice. No sé por qué me lo dijo. Yo estaba tomando mi café y o sea, siempre me llegan así, tengo VIH. ¿Pero qué te pasó, brother? Bueno, fue una fiesta, como muchas, y esa fiesta perdió el control y ahí se infectó. Sí, ahí se infectó. Segundo lugar, en México, de VIH. Sí, como ahorita está de moda el COVID, es solo COVID, hey, pues eso es nuevo y se va a quedar. Hay más enfermedades, mis hermanos, hay más. Ahora, muchachos, jóvenes, y a veces también nosotros los viejos, 1 hora de gusto, segundos de gusto, ¿sí? Puede afectar toda tu vida, puede afectar más de 30 años. 60 segundos, media hora, 8 horas de party, si le quieres llamar,
¿Sabes cuántas horas tienen 30 años, que es la edad promedio que viven después de ser adolescentes? 262.800 horas. Vas a vivir amargado y arrepentido por esa hora. Sí. Jóvenes firmes en Cristo, no caigan, no cedan, no caigan, aférrense, aferrémonos todos a Jesús, ¿sí? Aferrémonos todos. Estamos en un lugar muy difícil, pero para Cristo no hay nada imposible, amén, no hay nada. Y Pablo sigue y cierra este verso, Pablo, diciendo: borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay una palabra de condenación, ¿sí? Y es algo bien fuerte. Dice cosas semejantes. ¿A qué se referirá con cosas semejantes? Hay que leer Romanos. La palabra semejante me llevó a Romanos 1:26. Vámonos para allá. Está atrás. Romanos 1:26. ¿Ya estás ahí? Está atrás. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas de la carne, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ojo la palabra, practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que otros la practiquen, en los que las practican. Si Pablo te está diciendo acerca de las cuales, digo, cosas semejantes, es esto, semejante, es lo que está hablando. Ahora, es una lista que dices, espérate, o sea, aguántame, dame esquina. Bueno, antes de llegar a esa lista, Pablo dice: de todo esto yo te voy a amonestar. Y así es como trabaja Dios con sus hijos, amonesta, y también con la gente que está afuera, los va amonestando. La palabra amonestar es prolego, significa: os advierto de antemano, les advierto, os denuncio, les pongo warning, ¿sí? Es una advertencia, viene siempre antes de un peligro. Y si tú vas al súper, todo está lleno de advertencias ya, y resulta que el cereal que te hacía ser flaco, en verdad te hace gordo, ¿sí? Entonces, todo está lleno de advertencias, y ya no vas a gusto, en serio. O sea, digo, es la verdad, tenemos que comer bien, sano, pero ya vas al súper y dices, no, neta, ya al agua le ponen exceso de calorías, ¿no? Entonces, pero, eso es porque mi carne, o sea, pero realmente toda advertencia es previo al peligro. Y el peligro que está hablando Pablo aquí no es algo de calorías, es tu eternidad, ¿sí? Es para la gente que no le conoce. El peligro va a estar, y Dios te va a advertir todos los días. ¿Cuándo va a callarse la voz del Espíritu Santo en los incrédulos? Acuérdate que el Espíritu Santo, dice Jesús, está en el mundo convenciendo al mundo de pecado, a todos. ¿Quién no es cristiano? El Espíritu Santo le está diciendo: ¿qué estás haciendo? No hagas esto. Y empieza a convencerlos. En la iglesia ya recibes al Espíritu de Dios, tienes al Espíritu también, pero también te llenas de Él. Es el epi, el Espíritu llenándote, ¿sí? Ese es el plus que tenemos como cristianos. Pero a los de fuera el Espíritu Santo está convenciendo a toda la humanidad, ¿sí? Y Pablo es muy claro: los que practican. Y esa es la palabra que dices, wow. Practican, está en Romanos también. Te habla de un tiempo presente, te habla de algo actual,
de un hecho presente, pero sobre todo de una constancia, constante. Algo que ya es normal para las personas, ¿sí? Llevar esa clase de vida, todos los frutos de la carne, ¿sí? La resolución es una vida dominada por la carne, y ya no hay una lucha, bajan las manos y están los frutos, ¿sí? Practican, no hay arrepentimiento genuino, no hay cambio obviamente, y pierden constantemente las batallas, ¿sí? La sentencia es la parte donde no nos gusta llegar. No heredarán el reino de Dios, no han nacido de nuevo. Y si Cristo regresa, o te mueres, tu destino es el infierno. Y eso nos debe poner a temblar, hermanos, ¿sí? Porque está hablando de un tiempo futuro. No heredarán. No están heredando hoy, dice. Pues no heredarán. Significa que hay un espacio de tiempo en donde hay todavía gracia y misericordia de Dios para arrepentimiento, ¿sí? La gracia está disponible todavía, ¿sí? Cuando hay una advertencia y no se respeta, hay una consecuencia. Ahí donde está el sonido, dice no tocar cables, no vas a agarrar un tenedor y vas a hacerle, ¿no? Pues no. ¿Qué está en juego en esta advertencia? Y debemos salir sacudidos con esto hoy, ¿sí? Tu vida eterna, la vida eterna de las personas. Ya eres salvo, ya conociste a Cristo, ¿sí? No eres practicante de esto, sí caes, pero no eres practicante, y vamos a definir bien eso, ¿sí? Pero tal vez conoces a alguien que está así. Hay que advertirlo, la gente está en peligro, ¿sí? Ahora, si tú, aunque vengas a la iglesia, pero estás practicando constantemente sin ningún dato de arrepentimiento, y como si nada lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y puedes usar de pretexto y decir, pues es la carne, sí, pues es mi carne, mi carnota, y ese es tu pretexto siempre. Esos pretextos no te van a servir en la eternidad. Esos pretextos van a ser quemados, ¿sí? Lo único que no se va a quemar es cuando llegues con tu abogado, aquí de la mano, Cristo. Es lo único. Y obviamente, en Cristo no puedes vivir practicando el pecado. Es imposible que un cristiano sea carnal. Lo he dicho muchas veces. No existen los cristianos carnales. No son cristianos, bro. No. Practicas el pecado y no te arrepientes y sigues practicando. Necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Necesitas tener un encuentro con Jesús. Llevo a la iglesia 10 años, sí, pero necesitas un encuentro con Cristo. El hecho de entrar y venir y cantar y no te hace salvo. Lo que te hace salvo es un nuevo nacimiento, dice Jesús, nacer del Espíritu y nacer de agua, ¿sí? Nacer de agua del Espíritu. Eso es lo que necesitamos, creer en Jesús. Y cuando crees en Jesús, no vas a practicar. Ok, ayer me resbalé y tuve un momento de ira. ¿Perdiste tu salvación? No, claro que no. ¿Por qué? Porque te sientes mal y me lo estás diciendo. Significa que tienes el Espíritu Santo, brother, y te vas a arrepentir y va a haber un cambio, poco a poco. Eso se trata la vida cristiana. Por eso les dije al principio, ser santo no es ser perfecto, es estar en batalla. Una persona que practica es una vida para él, es normal para él. No hay un dato de arrepentimiento, ¿sí? Son personas que están cometiendo el único pecado que no se va a perdonar, y no está aquí. ¿Sí sabes cuál es el pecado? Dice Jesús, todo te voy a perdonar, dice Jesús, menos el que blasfeme contra quién. Cuando tú no obedeces la voz del Espíritu Santo y así te mueres sin obedecer la voz del Espíritu Santo, esa, mis hermanos, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque toda tu vida se la pasó haciendo caso omiso a esa voz que te decía, párale ya, ¿sí? Y eres un practicante del pecado. Desobedeces la voz que te convence de juicio, de pecado, y continúas en tu estado. Practicas. Ahora, en la Biblia solo hay una persona buena. ¿Sí sabes quién es, verdad? Jesús. Dios. David, hecho, dice, conforme al corazón de Dios.
Y cuando veo a David así asomándose viendo a Betsabé, yo no lo veo con el corazón de Dios. Así como que, hoy se está bañando, ¿no? David cayó. Pedro, yo no veo a un Pedro líder de la iglesia. ¿Conoces a Jesús? No lo conozco. Que no lo conozco. Y antes de lo conoces, dice la escritura que hasta maldijo. Dijo una grosería, que no lo conozco. ¡Pip! Pablo, asesino, niños, adultos. Esto nos lleva a la conclusión que hay cristianos que pueden caer, que puedes caer como cristiano en la carne. Pero cuando Dios te confronta, es la diferencia. Pero cuando Dios te pone en la mesa, mira, Rodriguito, aquí está esto. A David lo confrontó un profeta. ¿Qué harías si sucede algo? Y David dice, el tal que muera, dice David. Y le dijo el profeta, eres tú. Dice que el corazón de David se hizo pedazos. Sí. Pedro, la mirada de Cristo. Dice Lucas que cuando estaba el Señor, en la tercera negación se abrió una brecha y Jesús lo vio a los ojos. Pedro salió a llorar amargamente. Pablo, la presencia de Dios en Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, heme aquí, le dice. Ellos, mis hermanos, comprendieron que no podían seguir obstinadamente su pecado, que tenían que arrepentirse y que tuvieran un encuentro real con la gracia de Dios. Significa que entonces David, antes de Betsabé, ya era conforme. Te vuelvo a repetir, ser santo y vivir en gracia no es perfección, es ser confrontados constantemente por Dios, ir a la palabra y ser renovados todo el tiempo, ¿sí? No quedarse en el estado de siempre. Las consecuencias David lo vemos viviendo para la gracia de Dios. Vemos a Pedro, ves a tus cartas a Pedro y dices, wow, brother, ¿qué te pasó? Sí, yo sé qué le pasó. Tuvo un encuentro con Cristo crucificado. Sí, Pablo, ¿qué te pasó? Tuvo un encuentro con Jesús. Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon dice, la gracia que no cambia mi vida no va a salvar mi alma. Entonces no es gracia. Así es. Por gracia soy salvo, sí, pero no hay cambios, no es gracia. C.S. Lewis dice, si hay alguien que piensa que se ha convertido, pero sigue siendo lo mismo por años, su conversión fue imaginaria. Nunca se convirtió. Sí. La idea, mis hermanos, no es no caer, sino es caer y que la gracia recibida que Dios te da, te levante. Como Cristo le dijo a muchísima gente. ¿Cuál era su palabra de nuestro Señor cuando levantaba a aquella mujer que estaban apedreando? ¿Qué fue lo que le dijo? Fue acusada de adulterio y sorprendida, la defendió, sí, pero cuando se paró, ¿qué le dijo? Vete y ¿qué? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sí. ¿Con qué fruto estás batallando hoy? Y eso le pedimos a Dios en oración. Y esa es mi oración de toda la semana. Por mí, por ti. Que Dios, oramos, que nos des de tu espíritu para vencer con esto que estamos batallando. Sí. Eres hijo de Dios, eres nacido de nuevo, pero estás estacionado batallando con algo. Que Dios nos ayude. Sí. O tal vez no eres hijo de Dios y eres practicante del pecado. Y te digo, hoy Dios te está llamando a tener un encuentro con Él. Y te está advirtiendo, no vas a heredar el reino. Sí. Toma la advertencia. Pídele a Dios que te ayude. Porque te digo algo, tal vez pueda ser tu última oportunidad hoy. Tú no sabes en qué momento vas a partir. Ahorita las cosas están que de repente murió, sí. Y sí. ¿Cuándo va a ser tu última oportunidad? Tal vez es hoy. Sí. Ahora respira. Ya salimos de la carne. Vamos al Espíritu. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente Pablo tiene que echarle, y contra eso no hay ley. O sea, relájate, no es por obras, es por gracia, ¿no? Les tira un llegue a los de Galacia, ¿no? ¿Te das cuenta de una palabra que aparece en el verso 22? Más el fruto del Espíritu.
¿Te das cuenta que no dice más los frutos, así como las obras de la carne? Aquí dice más, ¿qué dice? El fruto. Está en singular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fruto de donde se desprenden los demás, ¿sí? No es un tema de que son varios frutos, no, es un fruto de donde dependen, derivan todos los demás. Y el fruto, que es el número uno que aparece, ¿cuál crees que es? Amor. Amor ágape, ¿sí? Un fruto no es algo que se acelera artificialmente. Bueno, ahorita sí lo pueden hacer, pero no es natural. Un fruto es algo que crece a tiempo y al momento, y Dios da el crecimiento, ¿sí? No es algo que obligas, es algo que se reproduce a sí mismo, ¿sí? No es algo que se logra trabajando, es algo que Dios da. Un fruto, y de ahí vienen los demás. El fruto es el amor, fruto, ¿sí? La palabra amor es en singular, fruto es en singular y refleja en todos los demás, y viene del griego ágape. Ya me la sé, pastor. Ágape, eros, fileos, torge, ¿no? Son las 4 palabras. ¿No ves en la Biblia amor? Sí, hay 4 tipos de amor según el origen griego. El amor eros lo ocupaban los griegos para un amor romántico, ¿sí? El de San Valentín, los muchachos, ¿sí? Es un amor efímero, es un amor, como te dije, que llegas a edad adulta, las canas, la gravedad, se acabó ese amor, ¿sí? El otro amor es el fileos, es el amor por tu cuate, mi brother, te amo, ¿no? Pero si no es ágape. El otro amor es estorge, es un amor familiar, ¿sí? Se muere mi mamá, me muero, dices, ¿no? Todo el mundo lo tiene, ese es amor familiar. Pero todos esos amores quedan hechos a un lado por el verdadero amor. El verdadero amor es el amor de Dios, el amor ágape, ¿sí? El amor ágape significa benevolencia inconquistable. No importa lo que un hombre puede hacer con nosotros a través de un insulto, lesión o humillación, al final siempre en tu corazón va a haber un deseo por el bien de esa persona que te está lastimando. ¡Qué locura! Sí, amor ágape. Cristo es la máxima expresión de amor, ¿sí? Humillaciones, burlas, todo, y al final lo hago para que sean salvos, lo hago para que las puertas del cielo estén abiertas. Al final deseo tu bien, al final lo estoy haciendo por amor, ¿sí? Creo que hoy es Domingo de Ramos o algo así celebra el catolicismo. Esta misma gente que estaba gritándole a Jesús con los ramos, diciendo Hosana, la palabra Hosana significa salva ahora. Esas mismas personas, salva ahora, estaban las ramas, esas mismas personas días después ya no le estaban gritando Hosana, rey. ¿Sabes qué le estaban gritando? Crucifícale, crucifícale. El amor de ellos cambió, claro. El amor de Dios no. Es el amor ágape. Ese es el amor ágape. De locura, sí, es el amor de Dios por la humanidad, vertido de manera sobrenatural a través de su Espíritu para su iglesia. Sí. ¿Quieres amar de verdad? Tienes que amar con el Espíritu Santo. El amor estorge, el amor fileos, el amor eros, es pura pantalla. El amor de Dios es para siempre. Es un amor que nos da y que el Espíritu Santo entra de manera sobrenatural. Sí, es un amor que no tiene nada que ver con lo de la carne que vimos hace rato, y el mundo ha confundido eso. Y de ese amor, de caminar en ese amor, porque el 1 Corintios capítulo 13 habla, pero el mayor de todos, ¿qué dice Pablo que es? El amor. No es ni un don, es un camino, es algo que tú escoges caminar, el amor, ¿sí? Es el amor. Y de ahí se desprende, y caminando por el amor, caminando con Cristo en su amor, Dios te va a dar, viene el primero, gozo. La palabra gozo es alegría cuyo fundamento es Dios, y no es una alegría que proviene de cosas terrenales o materiales, ¿sí? Me compré el nuevo iPhone, qué gozoso estoy. A los 2 días se va tu gozo porque salió uno nuevo, ¿sí? No es gozo. Gozo tampoco es pegar de brincos, gozo tampoco es tirarse, y no, eso no es gozo. Gozo no se compara con la felicidad barata del mundo. La felicidad barata del mundo viene en la quincena, en el aguinaldo, ¿ah?
Se acaba y se acabó tu felicidad. Eso no es gozo. Un gozo verdadero es algo sobrenatural que no depende de tu situación o de lo que estás pasando. Depende del que gobierna esa situación. ¿Depende de quién? De Cristo. Y tú puedes tener un corazón de gozo aún estando en una dificultad. Y tú puedes tener un corazón con gozo aún teniendo un peso en tu bolsa. Y tú puedes tener un corazón de gozo aunque todo te salga mal ese día. Se te echó a perder el carro, todo lo que le quieras poner, que dices, ay, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Ay, luego te pegas el dedo chiquito, y dices, ya, Señor, ¿no? Ya no, como ya eres cristiano, ya no insultas, ¿no? Dices, aleluya, dices, ¿no? Porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Más te vale, si no, cuello. ¿Sí? Ejemplo de gozo, Hechos 16:25. Pero a medianoche, no vayas, te lo voy a leer por tiempo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Pablo y Silas en la prisión, bro. Probablemente no iban a salir, probablemente los iban a matar, obviamente salieron, pero ellos no lo sabían. Una prisión romana. No tenían clima, no tenían Netflix, estaban pasando muy feo el día, pero dice que empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios, aún en medio de la dificultad. ¡Qué locura! Ese es el gozo. Ese es el gozo. ¿Sí? Es una promesa real que se da cuando empiezas a caminar en el amor de Dios. ¿Sí? Y no tú lo provocas, no es algo, hoy voy a provocarme gozo. No, es Dios lo da. Dios lo da. De ahí viene el siguiente, sigues caminando en el amor y viene paz a tu vida. La palabra paz es sí, principalmente paz con Dios. Cuando sin Cristo tú no tenías paz con Dios. Pero es que yo a mi manera con Dios, no es cierto, no estabas en problemas, eras enemigo de Dios, dice la Escritura, pero gracias a la fe en Cristo, ahora tienes paz con Dios y esa paz la vas a aterrizar de manera vertical y ahora la aterrizas de manera horizontal, porque tienes paz con el prójimo. No es una paz proveniente de una ausencia de lucha, ¿sí? O sea, no es una paz de que tiene tiempo que Dios no me manda una tribulación. Dices, ¿no? Estoy en paz. No, es aún en la tribulación experimentas esa paz. Y son los mejores momentos. Yo estuve al borde de la muerte hace unos años, me operaron del corazón. Y te digo algo, pude experimentar la paz de Dios. Muchas veces lo hablé, la paz de Dios, hermanos, pero nunca hasta ese momento lo experimenté. En una plancha me están metiendo y mi papá es médico, me está diciendo Dios, hijo, con su lágrima, y mi mamá también. Yo, pues, no estaba yo cantando, ¿no? Como Pablo, me falta mucho, pero tenía yo paz. Mi preocupación era, si me muero, mis hijos, mi esposa, y Dios me dijo, ¿tú crees que puedes cuidar mejor a tus hijos que yo? ¿Tú crees que puedes cuidar mejor a tu esposa? ¿Tú crees que puedes predicarle mejor a la iglesia que yo? Y dije, es verdad. Y en ese momento Dios da la paz en medio de la tormenta. Filipenses 4:7, no vayas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice eso en Filipo, no está de día de campo, está prisionero. ¿Otra vez Pablo? Sí. Otra vez estaba preso. Y ese mismo 4:7 hasta el 4:13 vas llegando al texto que muchas veces citamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dices, ¿no? Pero ¿sí sabes por qué dicen eso? No, entonces tienes que leer el contexto. De aquí Pablo se arranca diciendo, he aprendido a tener contentamiento con no tener, con sí tener, en abundancia, en escasez. Y ves la montaña rusa de Pablo diciendo todo lo que ha pasado, pero al final todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la realidad del versículo. Sí. Brota de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y guardará, te protegerá en Cristo. Te protegerá en Cristo. Cuando estés pasando por aguas turbulentas, quiero que sepas algo. Cristo está contigo. Cristo te predestinó al principio, está durante y te espera al final. Nunca te deja. Es que no lo escucho, sí, porque tu carne hace mucho ruido. Pídele a Dios que aplaque tu carne.
y ve cómo vas a escuchar a Dios. Sí. Dios, no a los humanos, porque los humanos no te van a llevar a ningún lado. Dios. Paciencia. 4, es el número 4 de frutos. La paciencia es, vas a tener amor, gozo, paz en momentos de situaciones molestas y te va a generar paciencia. ¿Cómo vas con la paciencia? Y me encanta un comentarista, dice, le damos gracias a Dios que Dios no es humano, porque si Dios fuera humano nos hubiera exterminado desde hace mucho tiempo. Le damos gracias a Dios que Dios es Dios y que su paciencia es infinita, su longanimidad, dice Pablo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que más intenta atacar Satanás en nosotros, los cristianos, es quitarte eso, la paciencia. Y te la corta a corto o a largo plazo. No va a salir, ya, déjalo. Y luego a largo plazo, sí, te va a pasar como la vez pasada, ¿para qué vas a esperar? ¿Sí? Eso es lo que ataca a Dios, Satanás, perdón. La paciencia. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura en Santiago? Someteos ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Resistir al diablo, dice, y mira, no dice, sal a atar al diablo, no, dice primero, sométete a Dios, resguárdate en Dios, Él te va a dar paciencia, Él te va a dar soporte, vas a tener amor, gozo, paz aún en medio de situaciones molestas. ¿Sí? Benignidad. La palabra benignidad significa amabilidad, bondad, gentileza, dulzura. Y eso es de Jesús, eso es de Jesús. Yo veo al Señor cansado, dice la Escritura, el escritor dice, Jesús estaba cansado y se durmió, rendido de sueño. Pero venía la gente, se levantaba y los atendía. Era un hombre, era Dios, pero en su humanidad tenía esto, benignidad, porque es Dios, el Espíritu Santo genera eso, benignidad, ¿sí? Amabilidad, bondad, es un fruto. Y cómo tratamos, cómo hablamos a los demás, ¿sí? Eso es algo que Dios te da, ser amable, ¿sí? Bondad, de ahí viene la siguiente. Señor mostrando su amor, su benignidad, su bondad, aún en medio de la tribulación y las situaciones difíciles. Ser buenos, benignos. Siguiente es fe. Voy a hacer una pequeña pausa en fe. La palabra fe significa fidelidad. No es esa fe que salva de Hebreos 11. Aguas, están tirados izquierdazos ahí, no, hay que saber entender. La palabra fe que aparece aquí no es la fe salvadora. La traducción del original fe aquí es fidelidad, ¿sí? Ahora, no es lo mismo, como te dije, de Hebreos 11.1, que es la certeza y la convicción, eso es otra cosa, es otra fe. La fe que habla aquí, la traducción, la Reina Valera lo tradujo así, pero realmente es fidelidad, del origen griego, eso es. Y esta fidelidad significa una persona digna de fiar, fidelidad. Y cuando hay personas que son fieles, en el ministerio, que son dignos de confiar, que tú le dices, ¿le tienes fe a tu mecánico? Dice, pues sí. Okay. Es eso, ¿sí me explicó? Es eso, es esa fidelidad. Y cuando somos fieles en lo poco, dice Dios, vamos a ser fieles en lo mucho. Es esa fe, es esa fidelidad, y eso es algo sobrenatural, es lo que Dios nos da a través de estos frutos. Fidelidad en el ministerio, ¿sí? Es muy difícil, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible. La definición exacta de fe, fidelidad que está aquí es la capacidad de servir fielmente a Dios a través de los años y a través de las tentaciones de la vida. No es algo que logremos en virtud heroica, es algo que proviene del Espíritu, es un fruto. ¿Sí? Mansedumbre. Me encanta, ¿quién decía esto? Sean como yo, dice, manso y humilde de corazón. Jesús. La mansedumbre y la humildad vienen juntos. Es la capacidad para no exigir el respeto. A ver. Y he escuchado, soy manso pero no menso, ¿no? Lo has dicho, no me digas que no. Soy manso pero no menso. No significa eso. No puedes decir eso como cristiano. Porque no exigir el respeto de una manera déspota, a eso se refiere. Jesús dijo, sean como yo. La gente le estaba escupiendo la cara, dice, le escupían, le golpeaban,
le arrancaban las barbas. Y él, siendo Dios, haciendo así, los pudo desaparecer. Pero ¿qué dijo? Sean como yo, mansos y humildes. No significa ser pisoteados, y hay que entenderlo. Muchas veces Jesús les puso un alto. No significa ser pisoteados y no hacer nada, pero sí significa no exigir un respeto excesivo. ¿No sabes quién soy? O sea, por favor. Y si te ponemos una radiografía de quién eres, vamos a ver si vas a exigir ese respeto. ¿Sí? Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Significa no ser déspota, engreído, ser manso. ¿Sí? ¿No sabes quién soy? Sí, un pecador necesitado de Cristo. Eso es lo que somos, amén. Eso es lo que somos. Jesús nunca dijo, no saben quién soy, siendo Él el gran yo soy. Sí, nunca dijo eso. Templanza. La palabra templanza significa autocontrol, controlar la ira, no perder el piso. Dice la Escritura, airaos, mas no pequéis. Aquí entra esto, la templanza. Es que me enoja, sí, pero no explotes. No. Contra el Espíritu Santo y sus frutos visibles en el creyente, dice Pablo, no hay justificación por la ley. ¿Sí? Si tú vives una vida así, no hay ley que te diga que no eres salvo. No hay una ley que produzca lo que el Espíritu Santo produce de manera sobrenatural. ¿Sí? No hay. Quiero seguir cuadrado. No. Tiene que producirlo el Espíritu. ¿Sí? Termino, 24 y 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo no ser dominado por la carne? Y cierro con esto. ¿Sabes cómo? Dice este texto, siendo de Cristo. Si tú no conoces a Jesús, no has entrado en una relación con Él, hoy te invito. Empieza a pertenecer a Cristo. Y si ya eres de Cristo, pero decidiste, me voy a dar un rol, regresa. Solamente así no vas a poder ser dominado con la carne. Me da mucha tristeza. Muchas personas que piensan que teniendo su propio grupo en casa pueden dominar lo que Dios te ha dicho que solamente el Espíritu lo puede hacer. Necesitas una iglesia. No te estoy diciendo necesitas Calvary, no. Necesitas congregarte. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí sabemos que es vital congregarse, amén. Porque cuando estábamos en pandemia el año pasado por Facebook, o sea, yo no te veía, pero yo veía a mis hijos comiendo palomitas y los tengo ahí. ¿Sí? No adoramos a Dios correctamente ni como Él pide, así. Hay que morir muchas veces. ¿Sí? ¿Cómo no ser dominados siendo de Cristo, perteneciendo a un cuerpo, ¿sí? Creciendo con ese cuerpo, estando en Cristo, pero por sobre todo, mis hermanos, estando crucificados con Él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. Lo que vivo ahora en la fe, lo que vivo ahora en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muertos a nosotros mismos, pero vivos con Él. Y así vas a andar por el Espíritu y vas a ser guiado por Dios. ¿Sí? Solamente muertos y vivos por el Espíritu podemos ser guiados por Dios. Si solamente muertos a nosotros mismos podemos ser guiados por Él y no por la carne. Escuchando su voz constantemente, habitando en su presencia. La presencia de Dios va contigo, ¿sí sabes eso? ¿Ah? Si aquí se viven momentos increíbles en alabanzas sobrenaturales, es la presencia de Dios, pero no se queda aquí. Yo he venido los lunes y me he encontrado un ratón aquí, entonces es un edificio. La presencia de Dios va en cada creyente. La presencia de Dios va contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Está contigo. Porque escuchas su voz, porque habitas en su presencia. Solamente así podemos andar en el Espíritu. Y solo así no podemos ser vanagloriosos. ¿Sí? La palabra vanagloria que aparece aquí es una gloria vana, inexistente, efímera. La carne la vas a tener sometida. ¿Sí? Envidias, irritaciones, todo va a ser desechado. ¿Por qué?
Porque el amor cubre multitud de cosas. Porque el amor de Dios es el camino, y donde Dios nos quiere guiar y llevar de esa manera sobrenatural, es ahí donde Él va a empezar a generar en ti frutos. La pregunta es, ¿eres guiado por Dios? ¿Te gusta ser guiado por Dios? ¿Caminas por donde Dios te dice? Que Dios nos ayude a hacer eso. Amén. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios.